Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde hace 75 años, el gobierno de los Estados Unidos de América investiga el fenómeno OVNI, pero siempre nos habían dicho lo mismo, que esas extrañas luces, esos objetos que surcan nuestro cielo y que no tenemos claro qué son, no tenían nada que ver con que fueran extraterrestres. Y esto ha sido así hasta hace 2 semanas, donde por primera vez en la historia, un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América reconoce por primera vez que sí, que esos objetos y esas luces que surcan cielo norteamericano no son de tecnología humana, abriendo la puerta a que realmente extraterrestres, bien de otras dimensiones o de otros mundos, estén aquí en la Tierra. No tienen ya otra manera de explicarlo. Una noticia que es un cambio de paradigma a la hora de investigar el fenómeno OVNI. Y cuánta información tendrán reservada que no nos cuentan. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Apenas hace 10 días, la historia del mundo cambió. Salió una noticia que se hizo viral, que apareció en infinidad de redes sociales, aunque increíblemente muy pocos medios de comunicación en América se hicieron eco de ella. En Europa, por ejemplo, hubo informativos que abrieron con esa noticia. Hace apenas unos 10 días, un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América, por primera vez en la historia, habla clara y abiertamente de que hay tecnología extraterrestre en la Tierra. Repito, por si alguno no lo entendió bien. Hace apenas 10 días, el gobierno de los Estados Unidos de América, en un documento oficial, nos mostró cómo están ya diciendo públicamente que hay tecnología extraterrestre en la Tierra. Es un documento de aprobación de fondos reservados, no sabemos cuánto dinero va a utilizar el Pentágono para investigar la tecnología extraterrestre, los ovnis que están aquí, pero ya abiertamente lo han dicho. Y además dando datos muy claros. Por ejemplo, son transmedia. Están por debajo del agua, van por el espacio exterior, están en nuestra atmósfera y los consideran una amenaza, ya que nos identifican y están sobre espacio aéreo norteamericano. Después de que los analistas del Pentágono, después de que se llevara al Congreso un informe con 144 casos que no tenían explicación desde el año 2004 hasta ahora, hay que decir que los analistas del Pentágono, que simplemente tienen un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares al año, han dicho: señores, esto no es de este mundo. El senador Marco Rubio dijo: me alegro un montón de que no sean de este mundo, porque si fuera tecnología china y hubiese una guerra no durábamos ni 3 días. Básicamente algo así dijo. Y lo que le ha pasado a la sociedad, lo que le ha pasado en general al mundo, me recuerda a, no sé si han visto esta película en Netflix, que se llama No mires hacia arriba, ¿vale? O sea, llega un grupo de científicos, te dice: oye, está llegando un meteorito que va a acabar con la Tierra, y todo el mundo: eres un exagerado y es que no te enteras, tío. Qué brutalidad. No entiendo nuestro mundo, no entiendo nuestra sociedad. Yo la verdad que el día que se dieron la noticia, hace como unos 10 días, repito,
Juraría que fue el jueves de la semana pasada, para ser exacto, cuando sale en español, salió como 48 horas antes en inglés. Enseguida me puse con el teléfono y escribí a España, a México, a Argentina, a Chile, a mis amigos que llevan todos los años igual que yo, más de 2 décadas en esto, y todos éramos felices, ¿no? Creo que nos han dicho tantas veces que somos una panda de locos y de pirados. A un servidor muchas veces lo han insultado en redes sociales por hablar de esto. Bueno, pues un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América nos dice: señores, lo que hay en nuestros cielos no es de este mundo. Esa tecnología es total y absolutamente imposible para los seres humanos. Y están los registros de radar, y están además los testigos que son pilotos cualificados del ejército norteamericano. Y además de eso están los vídeos, que solo se han filtrado 3, pero que sepan ustedes que hay muchísimos más. Y la sociedad mundial, como en la película, no mires para arriba. Están aquí y además, señores, no es nuevo. Nos visitan hace muchos miles de años. Pues yo creo que lo suyo, a nivel periodístico, es hacer lo que está haciendo ahora mismo un servidor. Contárselo a todos ustedes con toda la felicidad del mundo. Y los que no quieran mirar para arriba, que les den, iba a decir una barbaridad, que les den, voy a decir, morcilla, que es un dicho muy español y no queda tan feo. Entonces, básicamente es eso. Estoy tremendamente feliz. Cuando salgan a hacer el programa de radio, no sé si voy a pillarme una botella de ron aquí con Alejandro Bernal o 2 de vino. Esa es la única que tengo. Estoy tremendamente feliz. Y feliz de hacer un programa así, compartir toda esta información con la familia del misterio que sois vosotros, que sois como si fuerais mi familia, y con los mejores investigadores de toda Hispanoamérica, que van a estar aquí esta noche participando en el programa. Los que no quieran mirar hacia arriba, que no miren. Pero yo sé que ustedes, los que escuchan este programa, la familia del misterio, miramos hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, porque de vez en cuando nos toca redibujar los límites de la realidad. ¡Qué maravilla que se pueda hablar de esto así, tranquilamente! ¡Qué maravilla que el gobierno más poderoso del mundo diga: son extraterrestres, toca investigarlo! Sensatez. Menos mal que hay gente sensata. Y ustedes miren al cielo con ilusión, que las estrellas de vez en cuando nos guiñan. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí el hecho es que hay un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América que por primera vez en la historia reconoce que eso es tecnología alienígena, que esas naves no son de este mundo, y así es como hay que investigarlas. Los que os guste todos estos temas de misterio y todas las noticias y los podcasts, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, un canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcasts y vídeos con las noticias del misterio absolutamente todas las semanas. Lo llevo diciendo durante también un par de semanitas. Yo estoy convencido ya de que con un poquito de suerte esta semana sale ya toda la información de mi viaje a Israel, Jordania, en marzo del año que viene, para la gente que os queráis apuntar, ya que en octubre, por desgracia, no hay plaza para ir a Egipto. Y feliz, con sinceridad, voy a ir con mucha gente de la familia del misterio a Egipto. Así que animaros, y en marzo, Israel, Jordania. Señores, soy feliz. Me he contenido un montón, porque hoy a mediodía casi me tomo un par de vinos antes de venir para acá, pero dije no, que me van a echar de Caracol y yo tengo ya un máster en que me echen de medios de comunicación. Pero casi que me lo zampo preparando el programa de lo feliz que estoy. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestros invitados, una gran pléyade de expertos alrededor del fenómeno OVNI, desde luego para todos los oyentes de Caracol Radio, todas las personas que están en este momento sintonizando la señal
de la emisora en el radio y también todas las personas que nos escuchan a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube. Juanje, yo también feliz porque también muchas veces me llamaron loco, claro, estamos locos, por andar buscando luces raras, que esos eran aviones de Northrop, en algún momento me lo dijeron. Que esos eran fricadas de los 60, me lo dijeron así literalmente, y hoy les digo, en tu cara, teníamos razón nosotros. Así que qué felicidad, y hoy es una noche muy especial para quienes siempre hemos creído y hemos mirado maravillados el cielo pensando en el fenómeno ovni. Efectivamente, y como somos una gran familia, ya hay un numeral en Twitter que es UFO Caracol. ¿Qué opináis de todo esto? A través de este numeral de UFO Caracol. Bueno, pues tenemos grabados un montón de expertos, tenemos pilotos militares, tenemos investigadores, periodistas, pero el que tenemos ya aquí, que me imagino que está igual de feliz que nosotros, no sé si ha podido escuchar la introducción entera o no porque estaba conectándose, desde Buenos Aires, Argentina, es nuestro amigo, nuestro hermanito Jorge Luis Subdorf. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juanje, buenas noches, Sale, hola Richie. Sí, estaba buscando unos audífonos y corriendo de un lado a otro, pero ya conectado sí, escuché. Creo que cada vez tenemos más puntos para meternos a bucear de una manera distinta en todos los misterios, ¿no? Con elementos que nos corren del mito, nos corren de la ficción y nos dan un punto de partida mucho más interesante para empezar a preguntarnos, valga la redundancia, muchas preguntas que hasta el día de hoy era difícil que todos nos hiciésemos. Creo que eso es fascinante para mí. Sí, claro, y además decir que Jorge tiene un podcast buenísimo que se llama La Huella OVNI, ¿vale? Él tiene un podcast, pero buenísimo, que se llama La Huella OVNI, lo tenéis en un montón de plataformas y también lo tenéis en YouTube. Jorge, lo que comentaba en la introducción es eso, yo estoy feliz como una perdiz, o sea, me contuve hoy para no tomarme 2 vinos antes de venir para acá, y... oye, Jorge, yo pensaba que esta noticia iba a tener más repercusión y ante mi estupor los medios en cierta medida han guardado silencio, como todos calladitos. ¿Qué opinas de esto, amigo? Es bastante extraño. A ver, yo pienso dos cosas. Por un lado es extraño, por otro lado este tipo de noticias los medios se los guardan cuando necesitan ponerlos, sí. Porque en realidad son noticias para ellos bastante atemporales, porque en realidad lo que está pasando no es una cosa un día, hay un cambio de postura, ¿no? Que empezó ya con la gestión anterior del gobierno de los Estados Unidos, en donde están empezando lentamente a plantear cada vez más cosas y que aparte siguen ocurriendo. Hace menos de 24 horas volvieron a publicar un video de 6 luces sobre otro barco de Estados Unidos. Wow. Entonces sigue ocurriendo todos los días. Entonces son puntos que se van sumando. Son cambios de posturas. Obviamente nos está faltando todavía tener evidencia concreta, que creo que el día que eso termine ocurriendo, sí va a ser una noticia mundial muy grande, pero creo que vamos hacia ese punto. De hecho, hace un ratito hacía un ejercicio en Google que ponía Estados Unidos ovnis y la cantidad de noticias y de informes que hay de todo el mundo con cada uno de las declaraciones públicas que ha dado desde el 2019 hasta ahora, son muchísimas. No, más allá de que esta sin duda debe ser la más importante o una de las más importantes, en realidad es una escalada de noticias y de confirmaciones que es una tras otra desde hace ya 3 años, en donde están construyendo algo claramente, porque cuando uno se para hoy a mirar todo lo que han dicho hacia atrás, también si lo decían todo en una sola declaración, sí, seguramente nadie les hubiese creído. Sí, es esto casualidad, o sea, nos están dando esto con cuentagotas para darnos algo más gordo. ¿Qué opináis a través del numeral UFO Caracol, ¿vale? Yo no sé, yo ahí como que tengo mis dudas. Yo, por ejemplo, lo que opino es que en cierta medida es que esto ya es tan heavy y hay tal cantidad de testigos y tal que es que no se podía ocultar. Entonces, por algún lado se iba a filtrar. Pero bueno, en este programa no creo que haya tiempo, pero
sí sería para otro analizar el personaje que tú le conoces de Lue Elizondo, que fue el que filtró los vídeos, estuvo con ufólogos, estuvo con Jorge, luego de repente otra vez juraría que está trabajando en el Pentágono. Ahí hay una cosa más rarita, todo eso es más raro que un perro verde, como decimos en España. Pero bueno, vamos a ver, como tenemos un montón de testimonios y de gente, vamos a ir poniéndolos y los comentamos aquí con Jorge Luis Zugdor. Y vamos a arrancar con Lorenzo Fernández, que es una cara muy conocida en España, es una de las caras de Discovery Channel allí, ha hecho un montón de series de documentales sobre ovnis, y vamos a escuchar qué nos dice. Richie, ¿me pones el audio número 1, por favor? Hace ya unos 8 o 10 años saltó la noticia en el ámbito científico, porque normalmente el mundo de la ciencia no se pronunciaba en lo relativo a los objetos volantes no identificados, mucho menos si detrás de esto se podría establecer una conexión con el fenómeno extraterrestre, y tendía a dar explicación prácticamente a todo lo que sobrevolaba nuestros cielos. Esto fue así hasta que de repente Stephen Hawking, entre otros, Lord Martin Rees, astrónomo de la Casa Real Británica, Simon Conway Morris de la Universidad de Harvard, decidieron, en cierto modo, salir del armario y obviar lo que hasta entonces había sido un tabú para defender a capa y espada, que realmente lo que había que hacer era crear protocolos de actuación en el supuesto de que los extraterrestres, inteligencias de otros planetas, nos visitaran, y para que no ocurriera algo tan humano a nivel global como era que se produjera el caos y que cada uno hiciese pues lo que buenamente conviniese. Digamos que hubiese un protocolo común. Paralelamente, tanto antes como después, los ejércitos de diferentes países estaban desclasificando los informes relativos a los objetos volantes no identificados con los que se habían topado de una forma o de otra sus diferentes ejércitos. En ese sentido, España fue pionera en septiembre del año 1992 con la desclasificación de los informes del Ejército del Aire, y posteriormente países como Brasil, Chile, Argentina, México siguieron esta misma tendencia, pues llegando a desclasificar informes verdaderamente históricos. Todo esto acumulado ha ido dando la sensación de que en un momento determinado tanto estamentos políticos como científicos como militares nos estaban preparando para algo que precisamente las mentes más conspiranoicas, y quién sabe si las que tienen verdaderamente la razón, están viendo detrás de los últimos movimientos que se están produciendo en Estados Unidos, concretamente con ese informe que ha sido redactado para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, relativo a los más de 100 avistamientos con objetos no identificados que han tenido sus principales Top Gun, los pilotos más importantes de sus ejércitos, y a los que no pueden dar explicación. Y ahora, en esta última información, en la que ya se hace referencia abiertamente a la posibilidad de que detrás de estos avistamientos haya inteligencias que tripulan dichos objetos, que parecen jugar por su tecnología con los avanzados aviones terrestres del ejército norteamericano, también de otros países, y que en cierto modo nos llevarían a pensar que estamos hablando de inteligencias de otros planetas. Vuelvo a repetir, no sé si toda esta cadena informativa que se está produciendo en los últimos años tiene una clara idea, y es que nos vayamos acostumbrando a la que va a ser la gran noticia. Si es así, desde luego estaríamos, no sé si a las puertas, pero sí posiblemente cerca de la que sería la noticia más importante de la historia de la humanidad: la existencia de inteligencias de otros planetas que ya han contactado con nosotros y que de una forma u otra se harían evidentes. Ojalá seamos testigos de esa gran noticia. Como estaba diciendo antes Jorge, una evidencia que sería tener una nave o hacerte una foto con el que haya dentro de la nave, porque la evidencia tampoco es, yo no la veo tan fácil, porque estos llevan aquí desde mi punto de vista miles de años, ahora les ha dado por salir cada 2x3, y además lo deja claro el informe, en la noticia, ¿no? El texto de aprobación de los fondos reservados, que dice que los avistamientos son exponenciales, cada vez hay más también porque se ha cambiado de tecnología. Pero sí es verdad que todo esto es un proceso, y hay algunos científicos, muy pocos, aunque algunos de mucho renombre, como por ejemplo también Avi Loeb de la Universidad de Harvard, que ya están hablando de esto tranquilamente y diciendo, a ver, señores, que esto no es de este planeta. Jorge, ¿qué opinas de lo que nos ha comentado Lorenzo, de esa línea donde la ciencia y los militares y los ejércitos empiezan ya poquito a poco, pero bueno, que empiezan a cambiar de paradigma? No, claramente es muy cierto y es muy real que hay muchas personas que a lo largo de los últimos 20 años
un poquito más también han hablado y se han desclasificado casos. Es cierto que España ha desclasificado, que Francia ha desclasificado investigaciones, que Inglaterra, que Brasil especialmente. Yo supongo, creo y estoy casi convencido que Brasil debe ser uno de los países que más ha desclasificado. Ecuador, algún caso en México, pensando en ese caso que no ha desclasificado, pero que ha entregado a la prensa. Hay muchísimos países que han desclasificado investigaciones. Ahora, el tema es que hasta el día de hoy, esas investigaciones que desclasifican, a mí por lo menos me sorprenden más que otra cosa. O sea, hacen trampa, Jorge, hacen trampa. Sí, hacen trampa, y es cierto que hacen trampa, pero por otro lado nos dan elementos. O sea, cuando uno ve una desclasificación, significa que ese documento, esa investigación estuvo oculta. Sí. Entonces, ahí de alguna manera confirman en estos temas que realmente hay cierta conspiración, hay un ocultamiento de datos. Y después son investigaciones que tal vez están ocultas por 20, 30, 40, hasta 50 años, sí. Y cuando lo desclasifican no se lee nada, no se lee absolutamente nada para que eso fuese secreto. Esto es lo más sorprendente para mí. O sea, desclasifican, sí, investigamos a tales personas que vieron una luz. Hombre, pero... Y fuimos a preguntarles y nos dijeron, sí, vimos una luz. Y eso es lo que... solo eso, sí, es lo que desclasifican. Y la pregunta es, ¿por qué era necesario que eso fuese secreto? Si en teoría no tienen ninguna conclusión. Sí. ¿Qué más no desclasificaron? No, Jorge, y acuérdate, o sea, juraré que fue en el año 98 cuando un senador demócrata pone una interpelación en el Congreso de los Estados Unidos para que desclasifiquen los documentos del incidente Roswell, donde se estrelló una nave extraterrestre en Nuevo México, y la respuesta de la CIA fue: no, es que en una limpieza de archivos se nos perdió. A ver, o sea, es como... Y el único documento que existe, que es del FBI, que lo firma un tal Willy, que se lo envía a Edgar Hoover, y Willy, el tal Willy, que no era un agente encubierto del FBI, dice: de lo que está pasando en Roswell, Nuevo México, censura total. Ese es el único documento que hay de la época del caso Roswell. O sea, que es que esto es muy rarito. O sea, yo creo que nos han tomado el pelo y vamos, y faltan fotos, faltan vídeos, falta de todo, y no lo sueltan. Y yo creo que ya además no lo sueltan porque empieza a ser un problema. O sea, tener esa información puede ser una ventaja sobre el resto a la hora de poder llegar a contactar con ellos o lo que sea. Y creo que no la van a compartir. Pero bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Y como vamos muy justitos de tiempo, porque teníamos un montón de material y por desgracia, por culpa del fútbol, nos hemos quedado sin un poquito de tiempo, vamos a empezar a lanzar testimonios un poquito más largos. Hemos podido hablar con Rodrigo Bravo, que es militar, piloto del ejército chileno, una persona que ha investigado muchísimos casos OVNI y con el que pude tener una conversación, como siempre con Rodrigo. Es un placer, es ya un amigo y un hermano. Y su opinión me parece que es buenísima, así que por favor no lo perdáis. Richie, ¿me pones el audio número 2, por favor? Gracias por el contacto. Esta es una noticia, como bien dices tú, y lo conversamos ese mismo día, que es histórica. Es una noticia que obviamente va a dejar marcado un antes y un después, tal cual como lo hizo el informe del año pasado, del 25 de junio, donde se reconoce la existencia de un fenómeno aéreo anómalo de manera oficial, que es muy importante, y ahora, además, se le hace una tipificación, es decir, cuando se disponen recursos para crear un grupo conjunto de estudio de fenómenos aeroespaciales y submarinos no identificados,
basado en que hay una amenaza transmedia, que es como se puede traducir textual el documento, sobre todo entre la página 12 y 13. Yo creo que estamos frente a un acontecimiento que es muy importante, pero me llama la atención, más que el documento, más que las declaraciones, vuelvo a insistir, igual que la última vez que conversamos, esa suerte como de pasividad o de casi de, yo diría, indolencia por parte de la comunidad ufológica y en general de la comunidad completa. Porque Sí. como que esto ya, puede que alguien que no sea ufólogo o no vinculado al tema, te diga, pero es que eso es algo que ya se sabía, listo. Pero en cambio, nuestros amigos investigadores o amigos ufólogos que han estado décadas o han dedicado su vida a este tema, que no lo consideren o que para ellos pase desapercibido, a mí me sorprende. Me sorprende de sobremanera. Eso es algo que yo todavía no logro entender. Yo para mí me sorprende la pasividad efectivamente de la comunidad ufológica y luego también de los medios de comunicación en América Latina, porque esto, por ejemplo, en Europa apareció en informativos con una audiencia brutal, absurda. Mientras que aquí en América Latina, yo creo que el periodista que se puso más loco fui yo, que enseguida me puse a escribirle a todo el mundo, le escribí a gente a España, a Rodrigo en Chile, a Jorge en Argentina, porque dije, oye, que que es histórico. Nunca lo habían dicho así de claro. Ahora aquí yo creo que el tema de la prensa yo no lo entiendo, no entiendo esa frialdad con la que se tomó la noticia. Y luego otra cosa. Y yo creo que además tú que eres militar sí tienes una opinión como muy clave en todo esto y te agradezco que seas sincera. Nos están soltando esta información pildorita a pildorita porque en el fondo detrás de ese tipo de informaciones yo creo que sí están los servicios secretos norteamericanos, obvio, de la mano de congresistas o del mismo presidente en el sentido de decir, ¿soltamos la información o no la hacemos? Y si la soltamos, la hacemos con cierta intención. En principio la intención de ese documento sería, oiga, esto está aquí, es real, no es humano, vamos a coger dinero y pongamos un equipo de investigadores multidisciplinar, X personas, para que investiguen esto. O sea, la parte institucional queda clara, meridiana, y estamos hablando de un presupuesto que se va a aprobar por el Congreso de los Estados Unidos de América. Pero en los servicios de inteligencia, aquí es que es complicado, Rodrigo, porque yo digo, vamos a ver, en diciembre del año 2017 el que filtra la información es Luis Elizondo. Luis Elizondo hace como una vida pública de investigador de OVNI y otra vez desaparece porque otra vez está en el Pentágono metido en esto de los OVNI. Oye, ese salgo y te lo cuento y luego regreso, ¿sería normal en un servicio de inteligencia? Esto no es normal y están jugando con nosotros. No lo sé, Rodrigo. Son todo hipótesis, pero obvio certeza no vamos a tener ninguna. O sea, ahí yo creo que ahí tiene el clavo, porque obviamente hay un tema que hay que analizar con profundidad y es lo que se desarrolla o cómo es Estados Unidos en cuanto a su conjunto, a todo. Yo siento que aquí se requiere un poco, la verdad, un estudio un poquitito más profundo para poder entender cómo funciona la dinámica del país o del, llámenle imperio, que hoy día está al alero de todo el mundo, no tan solo de Occidente, sino que a nivel global, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la vanguardia en tecnología, en desarrollo militar, económico, en médico, todo, industrial, médico, todo. O sea, todo. Si vemos gente que no le gusta a Estados Unidos y que es anti-yanqui o trata en lo posible de perjudicarlo, la única manera que han algo alcanzado es desprestigiando o desvalorizando el dólar, porque de otra manera no pueden contra una maquinaria en todos los sentidos que hoy día rige los destinos de no tan solo Occidente, sino que diría del mundo. Entonces, estén o no estén de acuerdo, o les guste o no les guste el país, llámese Norteamérica, hay que analizarlo desde sus orígenes y desde su historia. Estados Unidos, de hecho, tuvo su independencia prácticamente en 1775. Tenemos que entender que fueron casi 12 años antes que la propia Revolución Francesa, por lo tanto, hasta en ese sentido el pueblo norteamericano es más adelantado en un montón de factores que inciden en lo que es el desarrollo del mundo moderno y posmoderno. La plata que Estados Unidos, los recursos federales que invierte en defensa,
tienen un solo objetivo y una palabra o una frase que es clave: la seguridad nacional. Y cuando la seguridad nacional se ha visto tentada fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la carrera espacial en 1957. O sea, la carrera espacial empezó antes, pero fue el detonante fue en 1957. Y luego el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, fue autotentado, no fue autotentado, ese es tema para otro día. Hablemos que a partir del 2001, Estados Unidos ya no discriminó en la inversión con respecto a armas y sobre todo a tecnología abocada a lo que es el poderío militar. Desarrolló una serie de prototipos de armamento no tripulado que a partir de la década del 90 ya se venían probando, pero el 2001 fueron donde ya se liberó prácticamente a todas las industrias asociadas al mundo militar para que lo desarrollaran. Entonces, ahí tú tienes ciertos motivos que son extremadamente fuertes como para poder destinar esos recursos y sobre todo un interés genuino en desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa ahora? Estamos en el 2021, o sea, tú bien dices, salió Elizondo, pero lo que dio a luz fueron la Leslie King con 2 periodistas más, el reportaje del New York Times, 2017-2019. Correcto. Se dio a conocer que había un comité de investigación, el ATIP, que en realidad no tuvo mucho resultado porque no concluyó nada, junto con el montón de otros grupos que habían investigado antes, desde el año 47, pero quedó claro de que ya los propios pilotos de la aviación naval norteamericana estaban con ciertas dudas porque estaban observando y registrando fenómenos que no tenían explicación. Pues bien, para que los congresistas de Estados Unidos estén interesados en un Congreso donde solamente hay 100 senadores, 2 por estado, cuando tú analizas que los parlamentarios o los congresistas norteamericanos, que son 100 senadores y que están muy interesados en ventilar este tema, es porque hay 2 motivos. Uno, saben algo que nosotros no sabemos, y por algo están los encargados de inteligencia del Pentágono exponiéndole en forma constante. O número 2, se dieron cuenta que hace muchos años también los están engañando a ellos. Y ellos son los que en el fondo dan el dedo para arriba, el dedo para abajo para los recursos. Entonces, en esas 2 disyuntivas, entendiendo un poco la dinámica, cómo funciona Estados Unidos, a mí me llama profundamente la atención esa absoluta transparencia con la cual hoy día se está tocando este tema, sumado, como bien dices tú, a esa como indiferencia por parte no tan solo de la comunidad, sino que yo digo de los mismos ufólogos que por décadas hemos escuchado en todos los congresos que lo único que querían era que se reconociera esto públicamente, pues se reconoció y nadie dijo nada. Sí, muy loco. Rodrigo, yo creo que has dado la clave en 2 cosas. Una, la expresión seguridad nacional. Yo creo que el gobierno norteamericano sí le molesta que haya algo en sus cielos y cerca de sus instalaciones militares o cerca de sus buques como el USS Nimitz, como el USS Marshall o otros, que a ver, que un portaaviones norteamericano o un destructor norteamericano no cuesta 5 ni 10 millones de dólares, cuesta muchísimos millones de dólares. Y quizás les molesta esto, ¿vale? Y dicen, bueno, pues por seguridad nacional, aunque esto si nos quisiera haber atacado ya lo habría hecho, está más claro que el agua, vamos a tener información. Y luego lo otro que creo que has dicho que es clave es, saben algo que no sabemos, porque en ese parrafito, lo que aparece en el parrafito es, son transmedia, y el transmedia dice, van por el espacio, por nuestra atmósfera y debajo del agua. Y yo digo, pues si dicen que van por el espacio, ¿no será que esto también los de la NASA tienen datos o algo, o la inteligencia tiene datos que no nos están dando? Porque creo que ahí se atisba que saben bastante más cosas. Alejandro Bernal. Juanjo, quiero aprovechar que estamos aquí con Rodrigo para hacerle la siguiente pregunta. Rodrigo, ¿tú crees que este bombazo informativo, que para mí no solamente es la noticia ovni del año, sino probablemente del último lustro, será un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos o va a haber otros gobiernos a nivel mundial que también van a reconocer este fenómeno? Es que ya lo ha habido. El informe Cometa de Francia del año 99 dejó en claro esto, pero a los franceses no se les toma mucho en cuenta porque Francia es como un país aparte del mundo. Vive y habla en francés, y lo que pasa fuera de Francia a los franceses no les interesa. Pero ellos sí tienen su propio, bueno, por algo son la cuna de grandes filósofos, historiadores y con unas disonancias históricas que son maravillosas.
pero en el caso de Estados Unidos es primera vez que se hace un reconocimiento de estas características, que es muy importante. Yo les recomiendo un libro de Annie Jacobsen que se llama Área 51, la historia jamás contada de la base militar más secreta de América, que es del 2011, y ya se ganó un Pulitzer, donde dejan claro cómo Estados Unidos ha trabajado este tema de los ovnis para, de una u otra forma, disfrazar su avance y su experimentación tecnológica, que eso es muy importante. Pero lo que está sucediendo hoy día sobrepasó incluso esas propias barreras con las que ellos hacían este juego de ensayo-error, y cuando era error, era entregada información a medias tintas para que ciertos investigadores, como por ejemplo Dan Cahill, que fue el creador del mito OVNI-ET, vieran información como que venía desde las huestes oficiales. Ese libro yo se lo recomiendo porque llega hasta el 2011, donde en cierto modo hay una suerte como de intención de claramente hacer confundir a la opinión pública ciertos fenómenos. Claro, pero resulta que después esto fue mucho más rápido. Hay un fenómeno acá que es tecnológico para mí, que es el globalismo, en este caso la globalización, que es esta información inmediata de cualquier parte del mundo. La verdad que fascinante todo lo que nos comentaba este militar y buen amigo piloto del ejército chileno, Rodrigo Bravo. Y señores, ¿son una amenaza? Pues es que no lo sabemos. Ese es el gran problema. Bueno, vamos hoy súper justitos de tiempo, ¿vale? Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Señores, están aquí y me encanta que hoy este programa sea más familia del misterio que nunca. Y Rodrigo nos estaba comentando efectivamente cómo esto que está sucediendo sí o sí al final es un cambio de paradigma. Amigo Jorge Luis Sugdor, ¿sigues por ahí? Sigo por aquí y me quedé pensando en algo que dijo Rodrigo, que yo un poco lo deslicé y él lo profundizó mucho más. Yo había dicho que entre los países que habían desclasificado estaba Francia. Yo recomiendo a todo el que tenga un ratito que busque el informe Cometa, lo baje y lea lo que hace ya décadas dijeron los franceses, porque realmente es muy muy interesante. Sí, claro, ¿no? Y Francia llegó a investigar casos, recuerdo uno, ¿cómo era? Trans-en-Provence, efectivamente, que, bueno, pues con unas pruebas, por ejemplo, brutales, o sea... El caso OVNI más documentado, oficialmente. Sí, uno de los casos OVNI más documentados de la historia. Sí, un día lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa. No. Creo que no. Un día lo comentamos. Pero sí, o sea, esto es un cambio de paradigma total, y efectivamente pues hay que echarle un vistazo a ese informe Cometa. Lo que pasa es que yo muchas veces que soy un poco como escéptico con lo que nos dicen ya los militares, primero porque mi papá trabajó en los servicios de información, y segundo pues porque tengo claro que aunque digan que desclasifican, siguen ocultando información. Fíjate. No, por supuesto, eso lo tenemos clarísimo que... Sí. A ver, si nunca hay conclusiones contundentes en el final, o sea, nunca sabemos y nunca se explica qué son esas luces. De hecho, no sé, hay casos como que tú y gran parte de la audiencia lo conocen muy bien, en Isla Colares, sí. en Operación Prato. Yo estuve con la hija del gobernador del estado de Pará, donde me contaba que todos los viernes se juntaban en su casa a ver las filmaciones de las naves.
y esas películas Brasil nunca las desclasificó. Eso, Jorge, y tú recuerdas también los 90 cuando el mismo gobierno norteamericano dijo que los avistamientos de ovnis eran prototipos de Northrop y tal, y que eran aviones experimentales, y por eso la gente se había confundido en todo el mundo. Que uno cuando escuchó la noticia fue, jolines, con los de Northrop, pues ya van a velocidad hipersónica hace 30 años, ¿no? Van a 10.000 por hora, una cosa así, o sea, no sé. Entonces siempre hay que tener como que mucho cuidado con esto, pero aún así estamos en un cambio de paradigma. Bueno, sí, igual hay un tema que para mí es interesante, y es, nadie está hablando necesariamente de que sea tecnología extraterrestre, están diciendo tecnología no humana. Las posibilidades para mí son mucho más grandes que pensar solo en lo extraterrestre. Sí, pero eso, ¿cómo lo interpretamos, Jorge? ¿Que pueden ser de otras dimensiones? ¿O es que no quisieron decir José y dijeron Pepe? ¿Vale? Entonces no quisieron decir jamón, dijeron pierna de cerdo seca. Pues no decir jamón, ¿sabes? No, pero a ver, yo no descarto nada, yo no descarto otras dimensiones, no descarto los viajeros del futuro tampoco. Hay muchas opciones. O sea, yo este año estuve charlando mucho con físicos, tratando de entender las posibilidades de que el viaje en el tiempo sea un hecho, y algunos de los físicos más importantes de América me decían, teóricamente lo podemos hacer, no tenemos la tecnología ni para viajar al pasado, ni al futuro, ni al pasado. Es mucho más difícil viajar al pasado, me explicaban, pero no es imposible. Si tuviésemos la tecnología podríamos hacerlo. Wow, esa es una de las grandes teorías, Jorge, que sean crononautas, efectivamente. En fin, bueno, señores, como vemos tan justitos de tiempo, vamos a acabar de poner la entrevista que le hice a Rodrigo Bravo, y vosotros igual opináis a través del numeral UFO Caracol. Richie, ¿me pones el audio número 3, por favor? Y ahora nos enteramos en forma inmediata que el Congreso norteamericano, que son, repito, 100 senadores y 435 representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así se llama, dieron, digamos, la luz verde a disponer de bastantes recursos para el estudio de este fenómeno. ¿Por qué razón? Porque, como bien dice Juanji, es una amenaza para la seguridad nacional y ya están en un grado de incomodidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe perfectamente lo que tiene China. Estados Unidos sabe perfectamente la tecnología OTAN. Estados Unidos ya con la guerra de Ucrania sacó la película completa de la tecnología rusa, de qué es lo que tiene, cuánto puede hacer y cómo lo puede hacer, de su estrategia completa en el teatro de operaciones. Entonces, hoy día cuando este tipo de manifestaciones, que no son de ahora, sino que vienen hace harto rato atrás, se dan cuenta de que hay algo en realidad que se le escapa de su contención, de su comprensión y de su dominio. Y por eso ya están detrás de este fenómeno. Yo creo que es la noticia ufológica más importante de la historia, lo es, pero al mismo tiempo es una noticia que contradice la propia versión de la ufología, que es tratar de que se vea a la luz la máxima cantidad de información por parte de las autoridades. Cuando la dan hay una absoluta ignorancia, o yo diría incluso una indolencia y negligencia a profundizar, que me llama la atención. Yo no sé si hay investigadores que en realidad preferían que siguiera eternamente el misterio, o hoy día quieren entrar o no quieren entrar en esta área chica que ya es analizar esto desde todas las perspectivas posibles. Rodrigo, pues anda que esto sigue teniendo poco misterio, madre mía. Yo es que fíjate, creo que has dado también la clave, ¿no? Y yo, como soy periodista, pues estoy feliz, y a la vez hay cosas en las que como que desconfío. Yo lo he comentado esto públicamente muchas veces. Mi papá, que en paz descanse, trabajó en los servicios de inteligencia en España, y amo a los militares y a los militares de mi país, obviamente, porque me crié entre ellos. Pero un servicio de inteligencia lo que hace es, efectivamente, la inteligencia, buscar un montón de información y lo pueden filtrar o no en función de lo que diga siempre, obviamente, el Poder Ejecutivo, ¿vale? Y en este caso sí me llama poderosamente la atención eso que estaba diciendo Rodrigo Bravo. Es que hasta hace 4 días ellos mismos confundían a la opinión pública y decían, no, esto es que tenemos una empresa que se llama Northrop y está sacando una serie de prototipos, y la gente ha visto los prototipos
y se creen que son ovnis. Y nosotros además ni investigamos ese tema. Y luego se ha sabido claramente que sí, que lo estaban investigando seriamente. Y esto es un cambio de paradigma radical. Es decir, ahora no se van a llamar ovnis, porque como los ovnis nosotros nos mofamos de esto, ahora se van a llamar UAP. Y ahora se van a llamar UAP no sé qué, la han puesto porque son transmedia. Y hasta le cambiamos la nomenclatura porque, ojo, esto hay que tomárselo ya en serio, porque, o sea, es un cambio de paradigma tan brutal que no sé lo que hay detrás. No tengo ni idea, Rodrigo, por qué ese cambio de paradigma. No lo sé. Mira, afortunadamente, el término UAP no es algo nuevo. El término UAP se concreta en el año 99 con el doctor Richard Haynes, que es un doctor en psicología que trabajó entre el 64 y el 88 en la NASA, después en ciertos proyectos espaciales, y él creó una organización que se llama NARCAP, que es traducido Centro de Reporte Nacional de Anomalías Aéreas, que se fundó el 24 de noviembre del año 2000, basado en los principios de Richard Haynes, en lo que significaba las operaciones aéreas y la seguridad de las operaciones aéreas. Desde ese momento empezó como en el mundo aeronáutico, lo digo por conocimiento causa y porque tenía la suerte de poder participar en distintos cursos respecto a esto que es la investigación de accidentes. Se crea el concepto de SMS, que es Safety Management System, Sistema de Seguridad Operacional, que entre todo confabula una cuestión que es súper importante, que son los factores humanos. Pues bien, este fenómeno, el UAP, ya en el año 2000 estaba considerado por el mundo aeronáutico como uno de los tantos fenómenos que afectaba la seguridad de las operaciones aéreas. Y si bien el mundo aeronáutico se lo tomó muy en serio, las autoridades norteamericanas, o en general, y hoy día el mundo desarrollado occidental, lo mantuvo a raya. Solamente, estos pueden ser fenómenos meteorológicos, fenómenos atmosféricos electromagnéticos, pueden ser fenómenos astronómicos, y hasta ahí llegaban. Pero claramente alteraban la seguridad de las operaciones aéreas, por supuesto. O sea, tenemos casos íconos, y hay casos chilenos. Hace poco, unos años en Bremen, un aeropuerto tuvo que ser cerrado porque había una cuestión arriba que nadie tenía idea de lo que era. En fin, eso ya se desarrolló. Hoy día, como era lo más cerca a lo que ellos estaban estudiando y se dan cuenta de que no tienen más allá ni herramientas como para poder tomarlo, desmarcando de lo que significa OVNI, que viene del año 52, pasa a ser el concepto UAP y se toma ya en propiedad, y hoy día hablamos de los UAP como fenómenos aéreos no identificados. Yo no sabía, Rodrigo, que entre los pilotos hablabais de estas UAP desde el año 99. Yo esto como periodista pensaba que era una cosa que se había inventado ahora la CIA o el Pentágono o lo que sea. Me acabas de dejar en shock y me encanta que me digas esa información, pero es que está genial, que vosotros lo teníais claro. Y además, sí, bueno, pues que podría ser una amenaza, aunque, claro, porque ha habido varios casos, y tú los conoces mucho mejor que yo, donde pilotos han dicho, oye, que esto está en rumbo de colisión. Yo también conozco alguno, por ejemplo, el caso Manises, que investigué en España, que es del 79. Entonces, sí, claro. Entonces, claro, o sea, esto entre los pilotos es una cosa que se hablaba, y eso sí, ya, que fuera extraterrestre o de donde fuera, eso es otra cosa. Pero que esto molesta y que está en el cielo, para vosotros no había ninguna duda desde hace décadas. Es que eso también te ayuda a más o menos a entender de que este fenómeno puede tener múltiples causas. Una de esas puede ser un origen extraterrestre y nadie está en condiciones de descartarlo, porque hay fenómenos que son absolutamente inexplicables o que demuestran una tecnología que es muy lejana a la que se pueda producir o manufacturar acá. El tema es cómo hacer la prueba objetiva para que precisamente pueda ser demostrado, y tal cual como se busca en la ciencia, que todos los que lo observen digan lo mismo. En eso se está trabajando, y por eso Richard Haynes acuñó este concepto con ese propósito. No tan solo descartar fenómenos atmosféricos, meteorológicos o astronómicos, sino que también dar la posibilidad de, ¿qué es lo que hoy día hay que trabajarse aquí? Esta cuestión es muy interesante porque con los registros que existen, registros desde el punto de vista ufológico, registros desde el punto de vista aeronáutico, registros militares, en fin, hay que aceptar la posibilidad de, y no descartarla bajo ningún punto de vista. Al contrario, la ciencia busca conocimientos nuevos y de eso se trata. Rodrigo, ya para terminar tu intervención, sí me gustaría hacerte una pregunta, ya que eres piloto militar.
creo que aquí ha habido un momento clave, corrígeme si me equivoco en esta apreciación, que es, uno investiga lo que sucedió en el incidente Nimitz en el año 2004, donde digamos, creo que esto dio un giro total, y lo que dicen los militares norteamericanos es que aquí había dos factores que son clave. Uno, sistemas de radar capaces de detectar misiles hipersónicos que van a una velocidad mucho más alta, y entonces los radaristas dicen que empiezan a detectar cosas que no entienden qué son. Y dos, la visión infrarroja, porque esos objetos están siendo grabados por una cámara infrarroja que lleva un F-18, para ser exacto, pero muchas veces al ojo humano no se ven. ¿Es la tecnología militar puede llegar a ser clave en el futuro para investigar este tipo de aparatos y de cosas? Yo creo que más que la tecnología militar, la tecnología en sí, porque claramente tú señalas que no se observa por el ojo humano, pero sí por un sistema de detección electrónica. Y acá en Chile tenemos un caso muy conocido que está en el libro Frontiera Náutica de 1986, que en el aeropuerto Arturo Merino Benítez se observa en el radar un fenómeno que estuvo ahí en el umbral de la pista 17 alrededor de 3-4 minutos y no se observaba a simple vista. Es decir, se veía en el radar, pero no se veía al ojo humano. El caso Puerto Montt del año 88, que fue un poco antes, donde un avión casi colisiona con un aparato luminoso que se le vino encima, no se veía en el radar, pero sí se veía en el ojo humano. Entonces, eso te demuestra la complejidad de este fenómeno en sí, porque no tan solo tiene comportamientos distintos, sino que también en sí mismo te está diciendo que puede ser de orígenes diferentes. Entonces, eso es lo bueno de hablar de fenómenos y no hablar de objetos. La palabra fenómeno te puede ampliar mucho más la visión y campo de estudio, ya que estamos hablando de manifestaciones, no de algo en sí que tenga materia. Puede ser de todo tipo, luminoso, energético, puede ser de material sólido, en fin. Y esa es la vez, yo creo que esto por eso muy bien, y yo te cedo y en cierto modo te felicito de la apreciación que tú haces a nivel macro de que cambió efectivamente un paradigma. Hoy día nos tenemos que poner de acuerdo nuevamente a ver cómo vamos a estudiar este fenómeno. Y en el fondo los paradigmas eso es que un grupo de interesados en un tema se pongan de acuerdo y de ahí en adelante partan. Casi de cero, o quizás con lo que tengamos antes, que es muy pobre, porque la ciencia es eso, es un edificio de conocimiento que va siendo una base y va agrandándose. Aquí vamos a tener que hacer los cimientos de nuevo, no importa, pero el fenómeno está y ese es el edificio que hay que construir. Rodrigo, me quedo con esa apreciación tuya, construir unos nuevos cimientos porque esto es un cambio de paradigma. Y la gente que estamos interesados en el fenómeno OVNI, que le hemos dedicado muchos años de nuestra vida, seguir investigando esto sin miedo y seguir hablando de esto sin miedo. Al revés, yo creo que se nota que no solamente nos fascina, sino que lo vivimos porque creo que es un desafío para la humanidad y para nosotros, periodistas, para vosotros, militares, también saber qué es esto y no bajar los brazos, o sea, seguir para adelante hasta donde sea, pero seguir investigando, seguir recopilando información, que creo que es la clave, y luego que se vaya analizando y dejar la información para que gente con más datos lo analice dentro de muchos años. Absolutamente, yo creo que viene una muy interesante futura nueva revisión sobre todos los casos que han quedado sin solución, para ver dónde podemos encontrar los puentes de comunicación y tratar de entender en algo, en parte, este fenómeno que yo insisto es un desafío. Y esto es lo que nos comentaba Rodrigo Bravo. Pues bueno, señores, creo que una de las pinceladas que nos ha dado Rodrigo, que me parece magistral, es decir, es un fenómeno, pero hay que mirar todos los posibles orígenes distintos que hay detrás. Que es lo mismo que nos comentaba hace un segundo Jorge Luis Sugdor. José Luis, ¿tú opinas como Rodrigo que esto, no sé, que a lo mejor son de diferentes galaxias o de diferentes dimensiones, o esto no hay quien lo entienda y es todavía más complejo de lo que imaginamos? Claramente cuando vamos a la casuística,
nos encontramos con casos muy extraños. Como bien decía Rodrigo, hay casos que aparecen en radar y lo explican muchos controladores aéreos, otros que solo aparecen en cámaras infrarrojas, otros que solo los ven pero no tienen lecturas electrónicas, otros que concuerdan con todo, qué sé yo. El caso de la década del 80 en Brasil, cuando 20 objetos invadieron Brasil, sí. Esos objetos fueron captados por radares, fueron vistos por los pilotos. O sea, hay casos muy diferentes, muy distintos, y de hecho los objetos y los relatos, hay testigos que han visto especies de cigarro o triángulos del tamaño de un estadio volando, o objetos triangulares oscuros yendo a muy baja velocidad, o ovni tic-tac, que yo creo que es de lo más visto. O sea, los casos son muy, muy, muy distintos y muy variados. Habrá que ver cuando tengamos todas las pruebas en la mano para poder entender. Solo quería decir una reflexión en base a lo que hablaban recién con Rodrigo, que me parecía muy interesante, y este nuevo o no tan nuevo concepto de UAP que ha planteado Estados Unidos. Sí, yo no quiero dejar de recordar que en realidad el concepto de ovnis o UFO también es un concepto que fue difundido por un organismo oficial de Estados Unidos. Es una conclusión y un trabajo del proyecto Libro Azul. Sí, yo de todas formas lo he dicho muchas veces en público y lo reitero, no pienso cambiar la palabra ovni. O sea, yo tengo un enfado con eso, porque es que ahora, como ellos mismos denostaron el fenómeno ovni, yo coincido. Claro, como yo se ha denostado también por parte de algunos medios de comunicación, algunos periodistas y los que yo llamo ciencinazis, y ahora de repente es que si le llamas UAP ya eres un tío guay, eres un tío listo, y es como que lo analizas de forma científica. Pues me importa un carajo, yo le voy a decir ovni hasta el día más. Mira, ya sé cuál es el epitafio que voy a poner en mi tumba: ovni, para que se fastidie. Alejandro Bernal. Juanje, y es que hoy en día ya no son solo los políticos, bueno, los ufólogos que venimos desde hace décadas investigando este fenómeno, sino personalidades tan importantes como Bill Nelson, el administrador de la NASA, quien mediáticamente hizo unas declaraciones hace unas semanas comentando que muchos de estos objetos voladores no identificados que eran vistos por militares, él consideraba que podían tener un origen de otro mundo. Y junto a él, por ejemplo, John Brennan, exdirector de la CIA, también un tipo con un cargo muy importante, llegó a comentar que desde luego estos objetos podrían constituir una forma de vida diferente. Declaraciones muy gordas de personajes muy importantes. Efectivamente, no, o sea, lo que dice Bill Nelson efectivamente es eso, o sea, es que esa tecnología no es terrestre. O sea, si es que yo cuando he hablado con científicos de esto, ¿vale? Y me decían, mira, si esos registros de radar y lo que está grabando la cámara sabe que es algo físico, esto no lo explica, pero nadie, no hay forma humana de explicar eso. O sea, pero vean el capítulo 1 de la serie No Identificado, que es la serie de Elizondo en History, la buenísima primera temporada, en donde los propios pilotos dicen, respondiéndole a esa primera declaración del Pentágono: nosotros creemos que son drones chinos, diciendo, por favor que no sean drones chinos porque ni siquiera entendemos cómo están volando. Claro, es un dron chino que no tiene alas, que no tiene sistema de propulsión, que es capaz de hacer, mira, aquí tengo algunos datos del incidente Nimitz. 97 kilómetros en menos de un minuto, un objeto, o sea, una velocidad de más de 3.000 kilómetros por hora, que le cogen en registro de radar de 8.500 metros a nivel del mar, caer en menos de un segundo. Eso es las leyes de la física, o sea, si algo va adentro se hubiera destrozado. Exactamente. O sea, y que son transmedia, Juanje. Sí, van por el espacio, por el aire y por el agua. Sí, es que por eso Bill Nelson ha dicho, a ver, señores, tranquilos, que esto no son los chinos, ni bueno, los rusos. Anda, que la tecnología rusa ha quedado claro en la guerra de Ucrania que vale para abrir latas de conservas y poco más. Efectivamente, así que listo. En fin, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue
Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Hoy comentando si toda la familia del misterio conectada en España, en Chile, en Argentina, Colombia, y sé que también hay gente en México, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, escuchando este programa y feliz por ser parte de algo histórico y por ser parte y por poner un grano de arena para que este paradigma haga que tengamos que ojalá podamos conseguir cada vez más información. Bueno, pues nos quedan 25 minutitos entonces para que le dé tiempo a intervenir a toda la gente que pudimos entrevistar y porque su opinión es valiosa, porque también es militar y además es comandante del ejército de Perú, pues vamos a escuchar el testimonio del comandante Chamorro. Así que, Richie, ¿me pones el audio número 4, por favor? Ante todo, muchas gracias por invitarme a conversar esta vez. Y bueno, sobre el particular, normalmente las oficinas que han creado los países para la investigación del fenómeno aéreo anómalo están basadas en la amenaza. O sea, el fenómeno aéreo anómalo, como sucede en el mismo ámbito donde ocurren las operaciones aéreas en general, se convierten en una amenaza porque están invadiendo el espacio donde se transportan pasajeros, carga o aeronaves militares. Además, hay un tema de lo que es la seguridad del país contra actos ilícitos, ¿no? O sea, tú no puedes entrar a la casa de nadie si no tienes permiso. Y si no tienes permiso, el dueño puede pensar que lo que quieres es agredirlo, ¿no? Puede ser un factor importante. O sea, es lo que se llama la soberanía, ¿no? Entonces, Estados Unidos está yéndose por ese lado, como verás, ¿no? O sea, está declarando que es una amenaza y a las operaciones aéreas y a la soberanía, ¿no? Ahora, ellos tienen sistemas que no son complejos, son sencillos, pero en realidad todo el país es un ADIZ. ADIZ significa Air Defense Identification Zone. ¿Qué quiere decir eso? Que el que entra a esa zona puede ser derribado, ojo. Si no se identifica. Si no se identifica o no cumple las órdenes de quien lo interceptó. Y esa es el soporte legal para hacer un derribo a aeronaves civiles, ¿no? Pero ellos ya han superado el pensar que son aeronaves civiles. Eso es. Entonces están pensando que es tecnología que está sobre la de ellos. ¿Cierto? Entonces han conseguido a través de las declaraciones, bueno, las declaraciones son el fruto de otras actividades, ¿no? Han conseguido que se les asigne fondos del Estado para realizar las investigaciones que les permita determinar cuál es el grado de amenaza de este fenómeno y también qué es lo que tienen que hacer para estar sobre la amenaza, ¿no? O sea, la tecnología de sus aeronaves o la de superficie aire tienen que estar a la altura de la amenaza para que puedan ellos responder ante su país como que están trabajando por la seguridad. Julio, creo que aquí hay varias cosas que son súper importantes. Efectivamente, en el documento está clarísimo que son una amenaza, que los avistamientos han crecido de forma exponencial en torno a instalaciones militares norteamericanas, que entendemos también que son buques de guerra, ¿vale? Y claro, aquí hay como una especie de dicotomía, dice uno. Ahí va, pero esto si quisiera ser una amenaza con esa tecnología tan bárbara, lo mismo ya se hubieran cargado algo. Pero luego también hay una parte muy sensata que es decir, es que yo no sé qué intenciones tiene eso porque nunca he hablado con eso. Entonces, efectivamente, es un tema así, un poco controversial
Pero efectivamente, es que el que pone la plata es el ejército de los Estados Unidos de América. O sea, es el ejército de los Estados Unidos de América, perdón, al que le dan la plata para poder investigar esto. Lo que pasa que en ese párrafo, también, Julio, hay algo, y me gustaría también su opinión al respecto, que claro, yo me quedé en shock cuando lo leí, porque decía, estos aparatos además son transmedia. Van por el espacio, con lo cual hay datos de la NASA que tienen, que no nos cuentan desde el punto de vista, van por el cielo y van por debajo de agua, que es lo que nos demostró los avistamientos del USS Nimitz en el año 2004 y diferentes investigaciones que ya ha estado haciendo el Pentágono, que es que esto no es nuevo, que llevan un montón de años investigando esto con un presupuesto de 22 millones de dólares, fue antes, o sea que no eran 3 pesos. Así que, oiga, Julio, ¿no piensa usted, y se lo pregunto también como militar y como experto, realmente tienen muchísima más información, pero no nos la cuentan? Porque hay una cantidad de detalles en ese párrafo que yo digo, esto no lo ha escrito un tipo aquí que se ha puesto en 2 minutos. O sea, es muy detallado, muy detallado. Ahora, eso sí, la inteligencia de ellos, pues no quiere soltar los datos. Es correcto. O sea, estamos hablando de una interacción entre las autoridades y el fenómeno. Ahora, nosotros que no sabemos nada, que solamente especulamos, ¿no? Hemos llegado a pensar de que no solamente es un tipo de extraterrestre el que nos viene a ver, son varios tipos y no sabemos cuál es bueno y cuál es malo, ¿no? Eso que ha dicho usted, disculpe, lo suscribo total y absolutamente. Porque yo he investigado muchísimos años el fenómeno OVNI y algunos, como estos que están en torno a los aviones y tal, yo no creo que sean agresivos, eso sí. Usted, que es militar, sí sabe que puede haber un cierto peligro cuando hay diferentes aparatos volando en el cielo y no tengo claro qué es lo que va a hacer uno. Pero en cambio hay otros avistamientos que hemos investigado, por ejemplo, como es en la selva amazónica colombiana, donde el fenómeno es agresivo. Entonces uno se queda como diciendo, ahí va, pues es que a lo mejor ni siquiera es el mismo, es que son varios. Esto es mucho más complejo de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Qué opina, Julio? Sí, oye, mira, lo que me cuentas en la selva amazónica de Colombia, tiene ese tipo de actividad. Acá también. Acá lo que han querido hacer es raptar ciudadanos. Y la primera denuncia oficial hacia la Fuerza Aérea solicitando ayuda, protección, es por un hecho de esos, ¿no? Bueno, la noticia viajó bastante, entonces, mira, de verdad es una amenaza, ¿no? O sea, mira, también no me vas a negar que Hollywood como que suelta información, ¿no? Sí. Como que nos preparan, pero no, son cosas que tienen, si las piensas bien, son argumentos que son posiblemente fáciles de comprobar de que sí es verdad. La cosa es que entiendas que hay un fenómeno, ¿no? Hay un presupuesto para investigar estas naves. Y obvio, para investigar qué es lo que hacen, se meten debajo del agua, dónde se esconden, qué hacen, cómo es esa tecnología. Ahora, usted que es militar, comandante, ¿serán capaces de intentar dar un paso más y contactar con eso? Yo creo que de todas maneras es lo primero que tendría que hacerse, ¿no? Porque hay que evaluar el tamaño de la amenaza, ¿no? También, acción que tú tomas es en función a la amenaza, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Lima no serviría de nada tener vallas contra manadas de elefantes, porque no hay, pues. Entonces, igual, ¿no? Tiene que tomarse la previsión del escenario posible, no estar imaginando cosas. Pero más que, o sea, obviamente, yo sé, la pregunta es contacto y negocio. ¿Qué haces aquí? Hola, buenos días. ¿Qué haces aquí? Sí, claro. Claro. ¿Qué se te ofrece, no? Sí. ¿No? Y aunque dicen que eso ya ha ocurrido, ¿no? Y con los gobiernos, yo creo que sí, porque yo también pienso de que hay que fijarse en la historia. Acá en América, todas las culturas y el imperio incaico tiene claras evidencias de apoyo de afuera, pues no me vas a decir que no. Sí, ¿No es cierto? Sí. Yo sí opino así. Y la interacción ha sido pacífica porque no hay vestigio de guerra ni de destrucciones, ¿no? Entonces, pero
no sabemos cuántos tipos hay y quién nos quiere y quién no nos quiere. Entonces, hay que tomar la decisión, hay que investigar para tomar la decisión de esperarlos con los brazos abiertos o con el fusil en la mano, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, es por eso de que hay presupuestos y la gente está preocupada por eso ahora. En fin, y ahí teníamos el testimonio de Julio Chamorro. Lo he tenido que cortar porque no nos cabía por todos estos problemas que hemos tenido hoy de escasez de tiempo. Pero es una persona tan entrañable y que además conoce tan bien el fenómeno y que tiene unos casos tan espectaculares que hemos quedado además que después de que regrese de Egipto le vamos a entrevistar para que nos cuente un montón de casos de Perú que hay espectaculares. Jorge Luis, amigo, ¿qué opinas de lo que nos ha comentado el comandante Chamorro? Y a mí Julio, cada vez que habla me deja pensando. Sí, hay varios temas que yo lo vengo hablando con él hace, no sé, yo creo que lo conozco hace 20 años, y hace 20 años que vengo hablando sobre todo que el problema de admitir el fenómeno OVNI era admitir que había algo violando la soberanía. Claro. Y que ese era el problema más grande para poder decirlo. ¿No? Y el tiempo le da la razón, Jorge. En el sentido... Sí, realmente sí. Sí, realmente en el sentido de que es que es muy incómodo para un gobierno que tiene un presupuesto como el norteamericano de 800.000 millones. Bueno, o para el gobierno argentino, o el colombiano, o el peruano, o el de Panamá. Que tú tengas una igual fuerza... hay... Sí. Dime. No, quería decir eso. Perdón. Nada, que tengas unas fuerzas aéreas en las que te gastas una plata, que defienden tu país, que controlan tu espacio aéreo, que es fundamental, ¿vale? Por un tema de seguridad aérea y de todos los tipos. Y que tú reconozcas que hay algo por el cielo, que es que no tienes ni idea, pero no solamente que no tienes ni idea de qué es, que es que además tiene una tecnología 1000 veces mejor que la mía y no tengo ni idea de qué es lo que hace aquí Alejandro Bernal. Es que precisamente, Juan G., basado en esa tesis que tú comentabas hace unos instantes, hay un artículo que escribió Marek von Rennenkamp. Este hombre fue analista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante la administración del presidente Obama. Y lo que él comenta es que, de acuerdo a toda esa información que recibió por parte de la inteligencia norteamericana, esta nueva postura del Congreso de su país y ya personalidades como el jefe de la NASA, ex jefes de la CIA, él dice, es que esto es un tema de seguridad nacional, un tema que involucra a todos los estamentos de seguridad en los Estados Unidos, y por eso es que se ha desclasificado tanta información, porque es un tema que nos involucra a todos los estamentos en ese ámbito. Sí, pues ojalá sea así. Yo fíjate, yo sigo teniendo la teoría que te he comentado antes, ¿no? Yo estoy convencido de que ya son la cantidad de testigos tan enorme, toda la gente que está implicada y tal, que guardar un secreto así es muy complicado. Como cuando la gente dice que es una barbaridad de punto de vista, todo mi respeto a ellos, pero que la Tierra es plana. Vamos a ver, si la Tierra fuera plana, la NASA, los astronautas, todas las agencias espaciales, tal, no, obvio la Tierra no es plana, ¿vale? Y esto yo creo que es igual, aquí el tema es que hay tanta gente, sobre todo militares, que son testigos mucho más cualificados, porque claro, por mucho que yo haya investigado OVNI, no sé de lo que se mueven en el cielo como un señor que es un oficial de un ejército, como los dos que hemos tenido esta noche acá, y lo cuentan así de claro, ¿vale? La gran pregunta va a ser siempre ¿qué son? Porque yo con sinceridad, y fíjate que lo decía el comandante Chamorro y también con Rodrigo, al final, si tienes una cosa en tu espacio aéreo, lo primero que vas a intentar es comunicarte, intentar decir, hola, buenos días, ¿qué es lo que hace usted aquí? Pero yo creo que el contacto es muy difícil, porque llevan aquí miles de años. Y es todo como una especie de metáfora, y antes se les confundió con dioses y interactúan sobre nosotros, pero no tengo ni idea qué quieren o no. Alejandro. Y ese posible contacto es algo que se ha planteado a través de la ficción en las últimas décadas, Juanje, como precisamente en esa película The Arrival. ¿Qué sucedería si en algún momento llega un ovni? ¿Cómo nos intentaríamos comunicar con esa tripulación? Intentar hallar una forma de intercambiar
algún mensaje, también encuentros cercanos del tercer tipo, como intentaban comunicarse a través de sonidos, un lenguaje universal con esos seres. Sí, claro, es que lo sería lo sensato, como el disco que pusieron en las Voyager, Exacto. música, un código binario, pero aún así, madre mía, lo hacemos con nuestra mente. Imagínate la mente de un ser que a lo mejor tiene un coeficiente intelectual 10 veces mayor que el tuyo. Claro. Que es que pensamos que somos los más listos del universo, como somos tan ególatras. Jorge, ¿tú qué opinas, amigo? ¿Que parte de la plata que se van a gastar va a ser en intentar contactar? Yo hace poquito, esto parece una venta, pero en mi canal de YouTube subí una entrevista con un semiólogo hablando justamente de esto, Wow. hablando de qué símbolos o qué simbología se podían tener para poder comunicarse. En realidad empecé a hablar con él a partir de si había mensajes en los dibujos en los campos de trigo, pero nos pusimos a hablar exactamente de eso, de cómo debería ser la comunicación con seres de otros lados, ¿no? Como Ajá. el semiólogo justamente es quien estudia los símbolos, los signos, cómo comunicarnos y demás. Ahí les paso la entrevista para que después del programa, quien quiera verla, es un debate interesante, ¿no? Porque, a ver, ni siquiera sabemos si la comunicación que se va a utilizar es la misma. O sea, si se comunican, si hablan exactamente igual que nosotros, o el tipo de comunicación no tiene nada que ver con siquiera con los elementos que nosotros nos imaginamos. O sea, estamos en ese punto. Sí, claro, no tienen por qué hablar como nosotros, pueden comunicarse por ruido, o haciendo palmadas, o yo qué sé. O algo que ni siquiera nos imaginamos que existe. Claro, sí, efectivamente. O sea, es como... es empezar de cero, pero de una forma total y sí, absoluta. Es que incluso yo recuerdo, es hasta la definición de vida. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tipo de vida? ¿Y cómo la reconocemos? Sí. Bueno, reconocemos la vida que conocemos nosotros, que es con base en carbono. Pero ya está. Oye, para que te busque la gente en YouTube, que pongan Jorge Luis Sugdor, ¿verdad? O la huella ovni. ¿Qué tienen exactamente, que poner? Exactamente. Ok, perfecto. No, porque eso que estás contando me parece buenísimo. O sea, que es lo que haríamos si tenemos que contactar con esta gente. Hay muchas veces me hacen mucha gracia los científicos. No, pues hay que enviarle una comunicación por radio. ¿Y quién te ha dicho a ti que los extraterrestres se comunican por radio? Exacto. Es como... o sea, es súper lógico, ¿sabes? Y lo hacemos en inglés, por supuesto. Ah, sí, claro. Sí. No lo hagas en ruso, vaya que se enfade Biden, ¿vale? Hablo en inglés y tal. O sea, no, es que sí, o sea, esto es mucho más complejo. Bueno, pues hemos estado dando un paseo por diferentes países y nos falta también otro país hermano, que es Brasil, y ahí hemos entrevistado a Tiago Tichetti. También he tenido que cortar su entrevista porque no nos cabía por una cuestión de tiempo, pero por el fútbol, pero vamos a escuchar por lo menos un par de totales del Richie. ¿Me pones el audio número 5, por favor? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Sí, es una noticia que debería ser una noticia en todos los periódicos del mundo, porque por la primera vez los Estados Unidos, la gran potencia de los Estados Unidos, ha admitido que los objetos no son hechos por humanos. ¿Qué se parece con eso? Bueno, acá en nuestro planeta vivimos como humanos. Entonces, si no es de nosotros, ¿de quién son? Y todo eso viene desde 2018, 2019, cuando aquellos vídeos de Gumball, Go Fast, Nimitz aparecieron en los periódicos, en vídeos. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene ahora una presión muy grande, no solamente de los ufologistas como nosotros, los pesquisadores, pero una presión de la sociedad y principalmente de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos ahora tienen la certeza de que tiene algo volando en cielos norteamericanos. Yo creo que, fijaros, Tiago ha dado también una clave
muy importante en esta respuesta que me dio. Y es, si no fuera por un senador como fue Harry Reid, que es el que impulsa la investigación OVNI en Estados Unidos, y otros políticos y tal, pues por ejemplo en España Mújica, que fue el primero que hizo una interpelación parlamentaria diciendo que se liberasen esos informes. O sea, realmente yo sí que creo que los políticos tienen mucho que decir a la hora de que se abra la información. Jorge, ¿qué opinas, amigo? Es una persona que sabe mucho, es editor de la revista UFO, que yo creo que en América es la revista de ufología más importante, que la dirige Ademar Shebaer, tiene vínculos con el ejército, vive en Brasilia, de hecho, Sí. o vivía en Brasilia, no sé si Sigue viviendo en allí. Brasilia, sí. Es una persona que yo, de hecho, converso mucho y sabe muchísimo de todas estas temáticas. A mí me parece que hay un todo, acá hay un conjunto de elementos que se están dando. Nos queda saber si estos elementos se están dando porque se están ordenando de forma natural o alguien decidió ordenarlos para empezar a brindar pistas que permanecían ocultas. A ver, el fenómeno OVNI no es nuevo. De hecho, la gran mayoría de los videos que vemos ahora, vamos a relatos de la Biblia o de libros hindúes Sí. y van a estar exactamente las mismas descripciones. No es nuevo y no lo estamos descubriendo ahora. Realmente no hay nada distinto a todo lo que sabemos. Lo diferente es que hay una mirada oficial que empieza lentamente a dudar de lo que antes afirmaba y se burlaba para empezar a hacerse preguntas. Porque de hecho, no es que dicen son extraterrestres. Abren la posibilidad, abren las puertas. Abrieron las puertas a decir hay cosas que vuelan que no sabemos qué son. Sí. Esas cosas que vuelan no sabemos de dónde son. Están abriendo posibilidades, nos están dando pistas. Nosotros pensamos que ellos tienen mucha más información Sí, guardada. obvio. Cuando dicen tecnología no humana y hablan de transmedia, debajo del agua, la atmósfera, el espacio exterior, tal, tienen muchísima información y no la van a soltar desde el punto de vista porque la información es poder. Entonces ahora en este mundo tan bipolar que hay otra vez y tal, yo creo que se lo van a guardar. Pero bueno. Sí, yo creo que en otro programa te lo contaba, una vez tomando un vino una noche en la Patagonia con Luis Elizondo, él me decía, si yo te dijese todo lo que hay y no te puedo decir... Dios mío, yo lo hubiera puesto en vez de un vino una garrafa de esas de 11 litros y medio y si hace falta un poco de ayahuasca también se la echo para que me diga todo. En fin, bueno, espero que no me echen por esto de la radio otra vez, señores queridos del Grupo Prisa. En fin, nos faltan 3 minutitos para terminar, así que vamos con las conclusiones y el cierre de cada uno. Alejandro Bernal, amigo. Estamos en momentos históricos frente a una revelación OVNI por parte de fuentes oficiales. Tenemos que estar muy atentos porque muy seguramente en los próximos meses y años se podrán visualizar nuevas evidencias, nuevos videos y tendremos que estar muy atentos a esas fuentes y a esos canales oficiales. Y a propósito los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, para que lo busquen en esa plataforma donde también tengo un video publicado sobre esta noticia que estuvimos tratando esta noche y me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Muy bien, Jorge Luis, amigo, tu conclusión y tu cierre. Qué placer, gracias. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes, con toda esta familia del misterio maravillosa. Yo creo como que es esto, es un camino que estamos haciendo y es un camino que simplemente ahora tiene algunos letreros en la carretera, pero que nosotros ya lo veníamos recorriendo desde hace muchos años. Veremos a dónde nos lleva, veremos si nos lleva finalmente a entender que hay una civilización extraterrestre que de alguna manera nos tutela, si tenemos unos vecinos dimensionales que son unos vecinos molestos y que hace años que nos están quitando el sueño, si son nuestros tataranietos que nos vienen a visitar y nos observan de lejos. Creo que vamos camino a saberlo. Ojalá sea muy pronto. A la velocidad que se está dando la información, yo intuyo que vamos a tener información muy importante en muy poco tiempo. Obviamente no tengo ningún elemento para afirmar lo que estoy afirmando.
Y me pueden seguir en Instagram, soy @JorgeLuisSoficial, @JorgeLuisSoficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Trato siempre de responder absolutamente todo lo que me pregunten. Pueden escucharme en el podcast La Huella OVNI. Lo pueden buscar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Amazon, absolutamente en todos los reproductores de podcast, o como se diga, porque todavía no he entendido cuál es la palabra para eso. Y después tengo mi canal de YouTube, que les pido que me sigan en mi canal de YouTube, que estoy tratando de construirlo, y les recomiendo una entrevista que seguramente algo vamos a hacer. Ya lo hablamos con Juan, que entrevisté a un médico boliviano. Me encantaría que todos escuchen esta entrevista. Ahora también la pongo en Twitter para que escuchen la experiencia que vivió este médico en Bolivia. Porque estamos hablando, y eso es brutal, ¿vale? Y ya haremos otro programa, infiltrados, o sea, extraterrestres entre nosotros. Recomendadísimo el canal de Jorge Luis Zuckdorf y La Huella OVNI. La entrevista es espectacular y la comentaremos en un programa solo sobre eso. Así que bueno, señores, mi conclusión y mi cierre, pues que estoy feliz. Estoy feliz porque después de tantísimos años ver cómo un documento oficial norteamericano ya está diciendo claramente, señores, esto no es de este mundo. Como el administrador de NASA llega, Bill Nelson, y dice, tranquilos señores, eso no es tecnología china, eso no es de este mundo. Y entonces, de repente, que empecemos a tener todos esos datos y esa corroboración de que efectivamente para buscar vida extraterrestre, señores, no hace falta salir de nuestro planeta, está aquí. No sé por qué solo se manifiesta a través de extrañas luces en el cielo. Ojalá tuviera más información sobre esto. Lo que sí puedo decirles es que el cielo está repleto de enigmas, de magia, y que cuando uno mira las estrellas con ilusión y con el alma de un niño, las estrellas seguro que nos susurrarán al oído importantísimos secretos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.